Ya llegamos al 12º día del reto y hoy vamos a revisar los libros. Es una de las categorías donde existen más resistencia y también donde podemos encontrar mayor diferencia entre las casas. Así que en el video de hoy vamos a ver cómo podemos ordenar y organizar nuestros libros, pero también vamos a ver cuál es su significado y de qué manera podemos seleccionarlos. Mi nombre es Ladi, soy arquitecto y esto es Minimalismo Consciente. Y antes de empezar a organizar nuestros libros, lo primero que tenemos que tener presente, y aunque sea obvio, es que los libros no tienen ningún sentido y no tienen ningún significado si no son leídos. Y por otra parte, ¿hasta qué punto influye en nosotros esa creencia que está tan arraigada en que esas personas o aquellas casas donde hay muchos libros, donde hay tremendas bibliotecas, es porque son personas muy estudiadas o personas muy cultas? Y teniendo claras estas dos premisas, vamos a empezar a ordenar nuestros libros. Y lo primero que tenemos que hacer, y que no es negociable por ningún concepto, es que tú saques absolutamente todos los libros que tengas y los coloques en el piso. Que puedes hacerlo en el estante, que es más sencillo. No. En el piso, tienes que sacarlo todo. Aprovecha la oportunidad para limpiarlo y para hacer una limpieza profunda tanto de la estantería como de los libros. Y los coloques por categoría, bien por las categorías que ya tú tienes establecidas, o si no, los puedes clasificar por generales, prácticos, visuales o libros y revistas. Cuando hacemos esta selección, generalmente en casi todas las casas nos encontramos una cierta cantidad de libros que corresponden a las siguientes categorías. Una es los libros no leídos. Esos libros que los tenemos allí esperando que llegue el tiempo, esperando tener un momento, pero que nunca llega y que jamás hemos leído y que con mucha dificultad lo vamos a hacer. Y luego tenemos otro grupo de libros que son los que ya leíste, que probablemente te gustaron y que en alguna parte tú piensas que los vas a volver a leer. ¿Cuántos libros de esto has releído nuevamente? En el común de las personas esto no ocurre. Esto puede ocurrir generalmente en las personas que son académicas, esas personas que tienen algún tipo de profesión que las insta a estar consultando constantemente una cierta información y tienen allí esa información a mano para ser consultada. Eso es muy diferente. Hablamos es de lo otro, de esos libros que nosotros ya leímos, que es muy difícil que volvamos a leer, pero que los mantenemos. Y con todo lo que ya hemos visto hasta ahora, pues ha llegado el momento de decidir qué se queda y qué se va. Y para esto, en los libros, lo que vamos a tratar es de conectar con nuestra emoción. ¿Qué es lo que nosotros sentimos? Vamos a tomar los libros y nos vamos a preguntar qué sentimiento es el que me transmite. No lo abras, no lo leas, porque ahí empiezan a jugar otros elementos. Y aquí lo que queremos es que sea y que aflore la emoción. Y que sea desde allí, desde donde tú tomes las decisiones. Y cuando ya tienes decidido cuáles son los libros que se quedan, en ese momento es que vas a volver a colocarlos y ahí lo vas a hacer dándole un toque de armonía. Y aquí te doy algunos tips para que tengas en cuenta. En primer lugar, no abarrotes el espacio destinado a colocar los libros. Tendemos a colocar los libros de manera que tenemos esas bibliotecas totalmente saturadas y eso hace muchísimo ruido visual, eso crea un ambiente pesado, denso, paredes con muchísimo peso. Trata de dejar espacios, de ocupar más o menos un 70% de la biblioteca, dejando espacios desocupados donde puedas colocar algún elemento decorativo y que aligeren y embellezcan tu espacio. Y por otro lado, con todos esos otros libros que decidiste sacar, elimínalos. Sácalos de tu casa lo más pronto posible. Dónalos, véndelos, regálalos, pero sácalos. Dale también a los libros esa posibilidad de ser leídos, de tener una razón de ser. Y también a otras personas brindarle ese conocimiento que ellos llevan dentro. Cuéntame en los comentarios cómo es tu biblioteca, cuántos libros tienes, con qué dificultades te encontraste. También, si colocas la palabra sorteo, vas a estar participando por 1 hora de consultoría gratis. Recuerda que mientras más comentarios, más posibilidades tienes de ganar. Muchísimas gracias por ser, por estar y por participar. Y nos vemos el día de mañana.